Muy bien, bueno, a ver, en términos de contaminantes emergentes, de esto vamos a hablar y vamos a aprender ahora. Son estos contaminantes desconocidos que surgieron en los últimos años en aguas de ríos y de mares. Se trata de sustancias, estoy leyendo, no crean que Yo pensé que lo sabía. No crean que esto es un conocimiento propio, estoy leyendo. Estaba fascinada. Estamos en eso, aprendiendo. Se trata de sustancias contaminantes de pequeño tamaño, pero su presencia resulta perjudicial para el agua y por extensión para el ser humano. Para eso ya hablamos con él, estamos nuevamente en contacto con Nicolás Fogolini. Él es comunicador social, especialista en producción periodística audiovisual, documentalista, asambleísta y además productor general de Elemento Vital, este programa tan importante de TV que habla de este recurso que tenemos. Nico, ¿qué tal? Donato y Daniela Benemio López te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días, Donato, Daniela. Buenos días, gracias. Bueno, Nico, contanos, ¿qué son los contaminantes emergentes? Bien, es un tema, ¿no? Ahí la cuestión de la contaminación, como para empezar a hablar, en principio uno reduce y dice contaminantes emergentes como un concepto, pero en realidad lo que es emergente es la preocupación, digamos, porque la contaminación esta seguramente es preexistente al conocimiento del hombre, pero bueno, son contaminantes nuevos que por tecnología y también por conciencia social y ambiental se empiezan a encontrar, por ejemplo, en el agua, ¿no? Estamos hablando de microplásticos, de desechos farmacéuticos o residuos farmacéuticos, no solamente los que tiramos por el inodoro, sino también los que excretamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, a través de la orina. Son pequeñas cosas que se están estudiando, sale bastante caro tener acceso a esos estudios, entonces todavía no hay tanta investigación en eso. En Argentina ya hace un par de años se viene estudiando en un instituto de INTECH en Chascomús, no sé si conocen la laguna de Chascomús. Sí. Que nada, ahí se ven impactados sobre todo la cuestión ictícola, ¿no? El pejerrey, que es uno de los recursos más fuertes en la provincia de Buenos Aires y en particular también ahí, que tienen una historia muy linda de producción de pejerreyes. Y nada, empezaron a hacer estudios porque vieron que además de las cuestiones cloacales, ¿no? Y eso se veía disminuida, digamos, la producción del pejerrey. Y bueno, empezaron a investigar, ahí Gustavo Somoza con todo su equipo, dependiente de CONICET y de la Universidad de San Martín, empezaron a ver que, por ejemplo, hay hormonas de anticonceptivo, ¿no? que se toman, que uno cuando el cuerpo lo toma como un residuo, lo desecha, y eso cae sin duda a los cuerpos de agua, ¿no? Y entonces los pejerreyes se empiezan a feminizar, digamos, ¿no? Es increíble. Empiezan a tener ovarios y no se pueden fertilizar y demás, ¿no? Es una de las complicaciones, por ejemplo. Claro, ahora me pregunto, ¿no? No sé si tenés vos la respuesta, pero digo, me pregunto, a la hora de que la industria produce X cuestión, digo, porque va, como recién decías, de la medicación a perfumes, pesticidas, cualquier cosa que va a parar al agua, la industria desconoce o directamente lo hace a sabiendas el hecho de que hay cosas que van a terminar en el agua producidas por ellos que no se degradan y que van a quedar permaneciendo. Digo, ¿eso se puede regular? ¿Se puede legislar? Sí se puede regular y lo vemos bien en otros países, por ejemplo, y hago una analogía con el tema del consumo de plástico, ¿no? Claro. No sé si en la cuestión de depositar el plástico, como estamos hablando, a través de microplásticos en agua, Sí. pero sí en otros países de Europa, por ejemplo, se ha regulado la producción del plástico, ¿no? Que las grandes empresas, que son las que llevan al mercado diferentes tipos de envases plásticos, sean los que paguen por eso, digamos. Es una forma no muy utilitarista también de verlo y economicista, pero me parece que lo que lleva también un poco es a pensar en la prevención, porque si uno pone cuestiones económicas en el medio, el que produce va a tener que empezar a pensar o a volver a pensar, porque en realidad es una mirada que como especie ya tuvimos,
en su momento, la producción de vidrio, por ejemplo, en vez del plástico, ¿no? Sí. Que por ahí hace eso, ¿no? Previene un poco la contaminación. Pero sí, sin duda se puede. Lo que a nosotros nos gusta hablar es de pensarnos como sujetos de consumo, ¿no? Y que eso está buenísimo en cuanto a acceder a derechos y avanzar, digamos, también como especie nosotros, pero siempre ese consumo tiene que ser responsable, ¿no? Y pensado desde una manera ambiental. En los plásticos, los consumos también de antibióticos, de la cuestión, ¿no? Uno no puede decir, bueno, vamos a dejar de producir medicamentos, porque sería una locura, ¿no? No, es que además... Pero sí, uso-consumo, por ejemplo, eso se está trabajando, creo que es en la ciudad en Rosario, se está trabajando porque los medicamentos, por ejemplo, no sé, un médico o una médica nos receta ibuprofeno, supongamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, uno se compra una tablita de ibuprofeno, ¿cuánto viene? De 8, por ejemplo. Y capaz que lo tiene que tomar son 5 días. Entonces ahí hay 3 pastillas que quedan, ¿no? En el tratamiento. Entonces está bueno que cuando uno piensa en la producción de tal medicamento, no sea algo solamente, digamos, para la venta o que todas las pastillas se produzcan por 8 unidades, sino también en base a los tratamientos que se pueden llegar a dar, ¿no? Eso es una cuestión que en España ya se trabajó mucho. Y nada, porque están un poquito más avanzados en cuanto al tratamiento del agua, ¿no? Sí, muchas veces, claro, es que muchas veces viste que la especulación es para, te cortan el blister, o sea, te cortan, digo, la producción del blister no te alcanza para un tratamiento, entonces tenés que comprar 2 blisters y te termina sobrando, digo, hay una especulación, como decís, comercial. Pero lo que yo pensaba es, existe, digo, acá tenemos a ACUMAR, que regula el control de efluentes de una fábrica X, de lo que es producción, pero lo que vos nos estás contando, Nicolás, es nuevo porque tiene que ver con el producto terminado. Digo, a ver, me tocó trabajar a la vera del Riachuelo, en Avellaneda, en una pyme que justamente tenía control de efluentes por la producción misma de lo que realizaba. Era una empresa relacionada al tema vidrio, justamente. Pero otra cuestión es que esa fábrica, esa empresa produce algo, genera un producto, y ese producto después del consumo, como vos decís, pasa a través del ser humano, siendo una crema, siendo un labial, lo que fuere, y el desecho que nosotros ocasionamos como consumidores genere lo que genera a través del ser un contaminante emergente. Digo, quien lo produjo debe tener ese conocimiento del producto digamos, como línea final, ¿no? Y de esto es nuevo, por lo menos para mí es nuevo el concepto. Claro que sí, y deberían ser los responsables y el Estado el responsable de poner reglas claras, digamos, para evitar eso, ¿no? Que, por ejemplo, lo que yo contaba de Gustavo Somoza en Chascomús es una investigación actual que se publicó la semana pasada y nada, ¿no? Muestra un poco eso en el asunto por ejemplo, estábamos hablando de consumos de anticonceptivos, pero también con otras cuestiones que son como las hormonas masculinas, por ejemplo, que esas son naturales, no son sintéticas, y también, digamos, eso también se encontró, que eso es más difícil, ¿no?, de pensar en regular, o sea, se puede llegar a regular y todo, pero pensemos en estos términos para la gente que nos está escuchando. Son tratamientos que existen, ¿no?, por ejemplo, de plantas de potabilización de agua y demás, o de tratamiento de efluentes, pero son muy costosos también. Imaginemos que ni siquiera como país o como en casi ninguna parte del mundo está el 100% de aguas tratadas, ¿no? De aguas grises, por ejemplo, ¿no? Entonces, o aguas cloacales. Y me parece que en ese sentido es algo que nos llama la atención más que nada como consumidores también. No puede llegar a ser algo que le tengamos que pedir al Estado que regule o que ya mañana tenga todas las plantas del país que traten microplásticos, que traten anticonceptivos y demás, porque es irrisorio eso, ¿no? Pero sí nos lleva a pensar a nosotros como consumidores y, como bien decís vos, una política que frene un poco la producción de estas cuestiones que terminan siendo contaminantes emergentes, ¿no? Claro, o contaminantes de preocupación emergente. Estamos charlando con Nicolás Fogolini. Nico, y además, digo, justo me cuelgo de lo último que decías,
en función de pensarnos a nosotros como cada vez más informados, digo, yo lo decimos siempre, que estamos constantemente aprendiendo, es una obviedad, pero es así, pero en términos de que cada vez como que vamos haciendo más sintonía fina respecto de lo que es el aprendizaje, de lo que consumimos, de lo que desechamos, podemos, despacito, empezar a investigar un poquito qué es lo que estamos consumiendo, qué productos estamos comprando, más allá de que quizás no podamos acceder a un producto orgánico o a un producto que cumpla con nuestra propia exigencia o con la información que recibimos, pero sí empezar a saber qué es lo que estamos consumiendo, porque habitualmente eso no ocurre. Digo, hay una letra chica de los productos que consumimos, y la verdad es que muchas veces no accedemos a esa letra chica cuando podríamos hacerlo, en términos de que cada vez tenemos una responsabilidad un poquito mejor de comportamiento de consumo, podríamos llegar a hacerlo, ¿no? Claro, y lamentablemente es así, y empieza todo por la preocupación nuestra, porque ahí empieza la exigencia con el Estado, claro, la exigencia con los privados, ¿no?, en cuanto al consumo. Con los candidatos, ¿no? Porque la verdad es que siempre hablamos de eso, de los candidatos tampoco, nunca les pedimos nada que tenga que ver con el ambiente ni con el consumo, están para otra cosa, ¿no? Claro, y es muy difícil, ¿viste? También cuando uno piensa en cuestiones de soberanía nacional, ¿no?, de acceso a derecho, acceso a consumo, que para mí son términos que están buenísimos, pero en ese sentido vemos que toda la matriz productiva debiera ser atravesada por lo ambiental, y eso no significa dejar de producir, sino pensar en otras cuestiones, como por ejemplo hoy se está replanteando la cuestión, y están en el piso, digamos, nuestro, la cuestión de la agroecología, ¿no? Que por ejemplo los químicos que se usan en la industria también son contaminantes emergentes. Nicolás, aprovecho que traes a colación el tema del estudio realizado en la laguna de Chascomús para preguntarte si sabes cómo sigue de aquí en adelante la situación. Digo, las hormonas ya están en este cuerpo de agua. ¿Se puede resolver esta situación? ¿Hay vuelta atrás? ¿O la solución es simplemente de aquí en adelante ver cómo se regula y cómo se controla la llegada de hormonas al agua? Mire, les voy a contar dos cosas en base a eso. Hay una que es, el estudio se hizo en Chascomús porque el instituto está en Chascomús, pero yo puedo asegurar, y no se hizo sobre la laguna, sino sobre el arroyo donde se vuelcan los efluentes cloacales. Uh-huh. Yo puedo asegurar que uno, si midiera, al menos en Latinoamérica, en cualquier arroyo al azar, ponemos en una urna papelitos con todos los arroyos en donde se vuelcan los efluentes cloacales, y yo podría estar asegurando que vamos a encontrar este tipo de hormonas en cualquiera de esos arroyos, porque no hay un tratamiento, y por eso está bueno entenderlo, que no es Chascomús como una problemática local, sino que eso como una individualidad. El instituto está ahí, digamos, exactamente. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí se estudió ahí, por ejemplo, es que hay una capacidad de biodegradación del ambiente. Lo que tiene es que eso, por eso yo hablo, y capaz que no lo había explicado antes, pero cuando uno piensa en el consumo y demás, también piensa en las cantidades que estamos tirando de esto. Entonces, el ambiente tiene la capacidad de regenerarse y demás. Ahora, si nosotros cada vez que se está regenerando tiramos la cadena, la capacidad de autorremediación cada vez va a ser menor. Sí, lo sobrecargamos. Ahí lo que se ve es que, de hecho, midieron en la laguna de Chascomús, y en la laguna de Chascomús no encontraron, o sea, no llegó hasta ese lugar. Entonces, nada, lo que nos hace es eso, es pensar como consumidores, como bien decían también, en exigir a los productores que cuando uno piensa en lanzar al mercado algo, también tiene que tener estas cuestiones en cuenta, ¿no? Exactamente, sí, es fundamental. Bueno, digo, despacito vamos a ir aprendiendo de eso. Nico, te agradezco mucho, y sos fuente de consulta habitual aquí en Ambiente Radio, en Buen Ambiente. Siempre te estamos llamando para consultarte de todo lo que tiene que ver con el agua, fundamentalmente, pero con el medio ambiente en general. Así que te agradezco mucho y te mandamos un abrazo. Muchas gracias, y cuando quieran ahí estaremos. Un abrazo grande. Dale, un abrazo. Hablamos con Nicolás Fogolini.